A ver, pensemos en una de las preguntas más grandes que existen. ¿Cómo es posible que la materia inerte, simple roca, agua y gases, acabe organizándose para crear el primer ser vivo? Pues bien, en 1923, un bioquímico llamado Alexander Oparin puso sobre la mesa la primera hoja de ruta, digamos, científica para responder a esto. Y ojo, que cambió las reglas del juego para siempre. Es que esta es la pregunta, ¿no? Un misterio que nos ha acompañado desde la antigüedad y que hoy, con la astrobiología, está más vivo que nunca. Y no es solo una cuestión de biología, ¿eh? Es la base sobre la que construimos toda nuestra visión del universo y, bueno, de nuestro propio lugar en él. Históricamente, el debate estaba, a grandes rasgos, dividido en dos. Por un lado, la idea de un acto creativo, ¿verdad? Una especie de chispa divina, una fuerza vital que se infunde en la materia. Y por el otro, la visión materialista, que la vida es algo que la propia materia, con tiempo y las leyes adecuadas de la física y la química, puede llegar a construir. Oparin lo tuvo clarísimo, se fue de cabeza a por la segunda opción. Bueno, pues vamos al lío. La pregunta, como decíamos, es de las de toda la vida. Pero lo que hizo Oparin fue algo completamente nuevo. Fue el primero en proponer un mecanismo plausible, una secuencia de pasos lógicos y sobre todo científicos que nos llevan desde la química más inerte hasta las mismísimas puertas de la vida. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto. A ver, Darwin nos explicó de maravilla cómo evoluciona la vida una vez que ya existe, cómo unas especies dan lugar a otras. Pero claro, Darwin partía de la base de que ya había vida. Oparin fue un paso más allá. Se atrevió con la pregunta anterior. Vale, ¿y la primera? ¿Cómo demonios apareció la primera forma de vida partiendo de cero? Para construir cualquier cosa necesitas materiales, ¿no? Ladrillos. Y aquí viene una de las partes más alucinantes de la teoría de Oparin. Esos ladrillos para construir la vida no se crearon aquí, en la Tierra. Vinieron de fuera, del cosmos, incluso antes de que nuestro planeta estuviera del todo formado. Claro, aquí es donde estaba el gran dilema, el clásico ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Si para tener las moléculas de la vida, los compuestos orgánicos, se necesitan seres vivos que las fabriquen, ¿cómo narices se fabricaron las primeras moléculas si todavía no había nadie para hacerlas? Parecía un callejón sin salida. Y la solución de Oparin fue literalmente mirar a las estrellas. El carbono, que es la columna vertebral de la vida, se cocina en el corazón de los soles. En las estrellas más calientes está en forma de átomos sueltos. Cuando se enfrían, esos átomos se juntan y forman moléculas sencillitas. Pues bien, esos compuestos, junto con el agua y el amoníaco que flotaban en las nubes de polvo que formaron el sistema solar, acabaron lloviendo sobre la Tierra primitiva. Y de repente, ¡zas! Los océanos se convirtieron en una especie de sopa gigante, rica en ingredientes orgánicos, y lo más importante, sin que hubiera intervenido ni un solo ser vivo. Perfecto, ya tenemos la sopa de ingredientes básicos en el océano. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lógicamente empezar a juntar las piezas para construir algo más grande, algo más complejo. Y aquí entran en juego las proteínas. Pensemos en ellas como los obreros y las herramientas de la vida. Todo en uno. Es que todo, absolutamente todo lo que hace una célula depende de ellas. Son estas cadenas larguísimas, enormes, hechas de piezas más pequeñas que son los aminoácidos. Sin proteínas, no hay partida. Así de simple. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? El océano primitivo, un laboratorio que ocupa un planeta entero. Durante millones y millones de años, con la energía del sol a tope, tormentas eléctricas brutales. Esos aminoácidos que flotaban en la sopa no paraban de chocar y de unirse, casi por casualidad, una y otra vez formando cadenas cada vez más y más largas. Y ojo que esto no es una simple teoría. Un colega, el bioquímico Alexander Bach, lo demostró en el laboratorio. Cogió unas soluciones químicas muy simples y vio cómo, solas, se formaban unas sustancias que eran, muy parecidas a las proteínas. La prueba de que químicamente la cosa funcionaba. Pero aquí está el truco. Estas primeras cadenas no eran las proteínas supereficientes que tenemos hoy en día. Eran lo que se llamó proteinoides, como versiones de prueba, montadas un poco al azar. Pero daba igual. Lo que era absolutamente increíble es que existían. Que la materia por sí sola había conseguido dar un salto de gigante, pasando de moléculas simples a estructuras complejas. Y ahora llegamos a una de las ideas más brillantes de la teoría de Oparin. Ya tenemos esas moléculas complejas flotando por ahí, pero siguen dispersas en el agua sin más. Faltaba el paso clave, la organización. Vamos a visualizarlo. Todo el océano es como un caldo, muy diluido, eso sí, de estas moléculas alucinantes, pero no hay algo, no hay individuos, todo está mezclado. Sin fronteras, la materia orgánica es parte del agua y ya está.
Pero ¿qué pasa? Que resulta que a estas moléculas tan complejas no les gusta mucho estar disueltas en agua. Así que, de forma totalmente espontánea, empezaron a juntarse entre ellas, a agruparse, creando como pequeños cúmulos y separándose del agua que las rodeaba. A estas gotitas, Oparin las llamó coacervados. Y esto es un puntazo, porque no eran simples pegotes de materia, no, eran sistemas individuales. Por primerísima vez teníamos una frontera, un límite que separaba un dentro de un fuera. Toda esa química interesante se quedó concentrada ahí dentro. Es ni más ni menos que el nacimiento de la individualidad. Bien, tenemos algo que se parece a una célula primitiva, una protocélula, pero, cuidado, todavía no es vida. Ahora viene la última parte del viaje que nos propone Oparin y es sencillamente fascinante. La aparición de un tipo de selección natural, pero antes de la biología. Una selección puramente química. Para que se entienda bien, Oparin usa una analogía que es genial. A ver, una máquina, ¿qué es? Es un conjunto de piezas ordenadas en el espacio, ¿no? Es algo estático. Un ser vivo, en cambio, no se define por sus piezas, sino por sus procesos a lo largo del tiempo. Es un flujo constante de reacciones químicas, lo que llamamos metabolismo. La vida no es el qué, sino el cómo y el cuándo. Imaginemos ahora millones de estas gotitas, de estos coacervados, flotando por el océano. Cada una de ellas es como un laboratorio de pruebas en miniatura. Cada una iba absorbiendo moléculas de esa sopa que la rodeaba, y dentro la química estaba a toda máquina. No eran cosas pasivas, eran sistemas superdinámicos, intercambiando materia y energía con el exterior sin parar. Y aquí es donde arranca esa selección prebiológica. Pura lógica. Las gotitas, que por casualidad tenían una química interna más estable, que favorecía más construir que destruir, pues simplemente duraban más, aguantaban, y al aguantar absorbían más material y crecían, y al crecer demasiado se partían en dos, creando gotitas hijas que heredaban esa química tan estable. Las que tenían una química interna caótica, pues se deshacían, y vuelta a empezar, sus piezas volvían a la sopa primordial. Y este proceso, esta supervivencia del más estable, se repitió durante eones. Fue puliendo y refinando la organización química dentro de las gotitas. Ojo, aquí no había competencia como la de los animales en la sabana. Era un filtro puramente físico y químico. Los sistemas que simplemente funcionaban mejor, que estaban más en armonía con su entorno, esos eran los que perduraban y se multiplicaban. Así, poco a poco, se fue construyendo la increíble complejidad que hoy llamamos vida. Lo que hace la teoría de Oparin al final es brutal. Convierte el origen de la vida de un milagro, de una casualidad cósmica casi imposible, a una consecuencia casi inevitable de las leyes de la química en un planeta como el nuestro. Y claro, esto nos deja con una pregunta que es para quitar el sueño. Si este proceso es algo natural, una fase más en la evolución de la materia, ¿por qué no podría haber pasado o estar pasando ahora mismo en otros de los miles de millones de planetas que hay ahí fuera?